Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un vídeo que honestamente me tiene muy emocionada de compartir con ustedes. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno muy personal y fascinante. El título ya nos da una pista: Ozge Gurel, confesión sincera sobre Serkan Ayolu que te sorprenderá. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de uno de los romances más queridos del mundo de las telenovelas y el espectáculo turco, pero no desde la perspectiva de los rumores o las especulaciones, sino a través de las propias palabras y sentimientos de Ozge Gurel. Me fascina cómo las celebridades a veces abren su corazón y nos permiten echar un vistazo a esas facetas que rara vez vemos en la pantalla. Y cuando se trata de Ozge y Serkan, bueno, su historia de amor es como sacada de uno de esos dramas que tanto nos encantan, pero con la autenticidad de la vida real. Así que si te gusta conocer las historias detrás de cámaras, los detalles íntimos que hacen que una relación sea tan especial, y si eres fan de estos talentosos actores, quédate conmigo porque esto te va a interesar y, como el título promete, quizás hasta te sorprenda. Y antes de sumergirnos de lleno en todo esto, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, créanme, tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Vamos a empezar. Bueno, y para empezar, ¿quiénes son Ozge Gurel y Serkan Ayolu? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Ozge Gurel es una actriz turca increíblemente talentosa, conocida por su carisma y su capacidad para dar vida a personajes complejos y conmovedores. Hemos visto su talento brillar en producciones como Kiraz Mevsimi, que fue un éxito rotundo y donde, precisamente, nació su relación con Serkan. Y hablando de Serkan Ayolu, él es un actor igual de carismático y popular, reconocido por sus roles en series como Kurt Seyit Besura, y por supuesto, por su personaje en Kiraz Mevsimi, junto a Ozge. La química entre ellos en esa serie fue tan palpable, tan real, que los fanáticos inmediatamente empezaron a soñar con que esa conexión traspasara la pantalla. Y como la vida a menudo escribe los mejores guiones, así sucedió. Su relación se convirtió en una de las parejas más admiradas y seguidas del panorama turco, y con razón. Han sabido mantener su relación de manera privada, pero a la vez compartiendo momentos genuinos que nos hacen creer en el amor duradero. Lo que hace que este vídeo sea tan especial es que vamos a explorar una confesión sincera de Ozge. Y cuando hablamos de confesión, no me refiero a algo escandaloso, sino a una revelación profunda, a compartir sentimientos y pensamientos que quizás antes no había expresado con tanta claridad. Es como si Ozge decidiera abrir una puerta a su corazón y dejarnos entrar para entender mejor la magnitud de su relación con Serkan. A menudo cuando vemos a parejas de celebridades, tendemos a idealizarlas o a imaginar que todo es perfecto. Pero Ozge, con esta supuesta confesión, parece que va a compartir la realidad de su amor, las emociones que van más allá de las cámaras, los desafíos, las alegrías y esa chispa que los mantiene unidos. Se dice que esta confesión revela un aspecto inesperado de su relación, algo que podría hacernos ver a la pareja desde una perspectiva completamente nueva. Y sinceramente eso es lo que más me intriga, ¿qué podría ser ese factor sorpresa? ¿Es algo sobre cómo se conocieron, cómo superaron obstáculos, o simplemente una apreciación más profunda del otro que no habíamos escuchado antes? Una de las cosas que siempre admiro de Ozge Gurel es su autenticidad. En un mundo donde la imagen pública puede ser tan manipulada, ella siempre ha parecido genuina, con los pies en la tierra. Y si va a hacer una confesión sincera sobre Serkan, puedo imaginar que será algo que refleje esa misma honestidad. No será una declaración fabricada, sino un eco de sus verdaderos sentimientos. Piénsenlo por un momento. Después de tantos años juntos, después de haber compartido tantos éxitos profesionales y personales, llegar a un punto en el que quieres compartir algo tan íntimo es un acto de mucha confianza y amor. Y para Serkan, estoy segura de que escuchar estas palabras de Ozge debe ser un regalo inmenso. Imagínense las entrevistas, las preguntas que le hacen constantemente sobre su relación. Y aunque siempre responden de forma educada y cariñosa, hay un nivel de profundidad que solo se alcanza cuando decides desnudarte emocionalmente, por así decirlo. Quizás esta confesión gira en torno a cómo Serkan la ha apoyado en momentos difíciles, o cómo él la hace sentir especial en su día a día. O tal vez, y esto sería realmente interesante, podría ser sobre cómo su relación ha evolucionado de ser compañeros de trabajo a ser compañeros de vida, y los matices de esa transición. A veces el amor que nace en un set de filmación tiene sus propios desafíos, y escuchar cómo Ozge Anabe
Gado por eso y como Serkan ha sido una parte integral de ese viaje, sería increíblemente valioso. Y aquí es donde entra la sorpresa. ¿Qué podría ser tan sorprendente? A veces pensamos que conocemos a las parejas de celebridades por completo, pero siempre hay capas ocultas. Tal vez la sorpresa sea la magnitud de su compromiso, o una forma de ver a Serkan a través de los ojos de Özge que es radicalmente diferente a lo que imaginábamos. Podría ser una revelación sobre la fortaleza de su vínculo ante la presión de la fama, o la manera en que han construido una vida juntos fuera del ojo público. Podríamos estar hablando de un nivel de conexión que va más allá de la química en pantalla. Quizás Özge confiese que Serkan es su roca, su inspiración, o que él tiene una cualidad que la enamora cada día más y que no es algo que veamos habitualmente en su imagen pública. También es importante recordar el contexto. Su relación se hizo pública durante la emisión de Kiraz Mevsimi. Ese fue un momento de gran euforia para los fanáticos. Ver a los protagonistas enamorarse en la vida real fue un sueño hecho realidad para muchos. Pero ¿cómo se maneja esa intensidad desde el principio? ¿Cómo se pasa de la ficción a la realidad, con el escrutinio constante de los medios y los seguidores? Özge podría estar revelando cómo lograron mantener su relación sólida y auténtica a pesar de todo ese torbellino inicial. Esa podría ser la parte sorprendente, la resiliencia de su amor. Además, me da curiosidad saber si esta confesión va a tocar el tema del matrimonio. Ellos se casaron hace relativamente poco, y fue una boda muy esperada. Quizás esta confesión sea un vistazo a los pensamientos y sentimientos que rodearon esa decisión, o cómo han adaptado su vida juntos desde entonces. El matrimonio es un paso importante y para parejas que ya son figuras públicas, la transición a la vida matrimonial puede tener sus particularidades. ¿Cómo han mantenido su individualidad mientras construyen una vida en común? ¿Cómo se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras ahora que son esposos? Otra posibilidad es que la confesión se centre en cómo Serkan la ha ayudado a crecer como persona o como actriz. A veces, las parejas nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos. Si Özge comparte cómo Serkan la ha impulsado a superar miedos, a atreverse con nuevos proyectos, o simplemente a encontrar más felicidad en su vida, eso sería una revelación muy conmovedora. Sería ver el lado de Serkan como un compañero de apoyo y un motivador, algo que quizás no siempre apreciamos cuando solo vemos sus personajes en la pantalla. Y no olvidemos la posibilidad de que la sorpresa sea algo más simple, pero igualmente poderoso. Quizás Özge simplemente quiera expresar cuánto ama a Serkan, y lo haga de una manera tan poética y sincera que nos conmueva a todos. A veces las declaraciones de amor más profundas no son las más complejas, sino las más honestas y directas. Podría ser una apreciación de las pequeñas cosas, de la rutina compartida, de la complicidad que solo dos personas que se aman de verdad pueden tener. Y ese tipo de revelación en sí misma puede ser sorprendentemente impactante en un mundo que a menudo busca lo extraordinario. Una cosa es segura, Özge Gürel es una narradora talentosa, y si ella está compartiendo esto, lo hará de una manera que cautivará. Estará llena de emoción, de honestidad, y probablemente de esa calidez que la caracteriza. Lo que también me hace pensar es que a menudo, las confesiones más sinceras surgen cuando una persona se siente segura y en paz consigo misma y con su relación. Tal vez Özge ha llegado a un punto en su vida y en su relación donde siente que es el momento perfecto para compartir esta parte de su historia. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta confesión sincera? Probablemente un vistazo a la química real que va más allá de la pantalla. Una comprensión más profunda del respeto y la admiración mutua. Una perspectiva sobre cómo han logrado mantener su relación fuerte y auténtica en medio de la fama y la atención pública. Y quizás, solo quizás, la confirmación de que el amor verdadero no solo existe en las telenovelas, sino que también puede florecer y prosperar en la vida real, con todas sus complejidades y bellezas. Y si esto nos sorprende, genial. Porque la sorpresa es a menudo un indicador de que hemos aprendido algo nuevo y valioso. En resumen, hoy hemos hablado de la anticipada confesión sincera de Özge Gürel sobre su relación con Serkan Ayolu. Hemos explorado las posibles dimensiones de esta revelación, desde la evolución de su amor, el apoyo mutuo, hasta la fortaleza de su vínculo ante la fama. Hemos especulado sobre lo que podría ser ese factor sorpresa que nos dejará a todos asombrados, ya sea la profundidad de su compromiso, el impacto de Serkan en su crecimiento personal, o simplemente una hermosa y honesta declaración de amor.
Lo cierto es que, sea cual sea el contenido exacto, esta confesión promete ser un momento íntimo y revelador que nos permitirá apreciar aún más a esta querida pareja. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Me encanta poder compartir estas historias y reflexiones con ustedes. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Qué creen que Ozge Gurel va a confesar? ¿Qué les gustaría saber sobre su relación con Serkan Ayolu? Déjenme saber sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en esta historia, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.